Vamos a orar para que el Señor sea el que nos ministre y no la voluntad del hombre. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, ponemos ante ti, Señor, nuestra intención de obedecerte. Precioso Hijo de Dios, haznos obedientes para el Padre. Queremos escuchar, Señor, tu voz y tu palabra, Señor, más que a ti, Señor. Precioso Espíritu de Dios, revela los corazones para que tengamos el entendimiento y la buena voluntad de acatar las indicaciones de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén y amén. Hoy creo que la prédica se va a llamar El propósito del enemigo. Y no es por honrar al enemigo, de hecho aquí lo escribí con letras minúsculas, sino quiero que entendamos qué es lo que pasa en la vida de cada quien con respecto al seguir o no seguir al Señor. Ya saben que utilizamos unos métodos muy sencillos, lógicos, y vamos a partir de una primicia, el creer. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Nosotros ya hemos estudiado cuáles son los elementos de la salvación, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos de la salvación? Primero, arrepentirse. Después, el uno es arrepentirse y luego creer para obedecer, porque ninguno que crea y no obedezca está en el camino de Dios. El tercero es que confesar el pecado al que ha de juzgar. ¿Quién ha de juzgar? El Hijo de Dios, al que se le dio toda facultad y autoridad para hacerlo. ¿Sí? ¿Y qué más sigue? Pues ya. ¿Sí? Continuar en la lucha, ¿verdad? Sí, cuando uno cree en el Señor, lo confiesas, ¿verdad? Como tu Señor. ¿Estamos de acuerdo? Con la boca delante de los hombres. Se cree con el corazón y se confiesa con la boca. Vamos a leer Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Algo que yo quiero que se vuelvan con técnicos para estudiar la palabra de Dios. Este versículo tiene un verbo. ¿Qué es un verbo? Es una acción. Y tiene un verbo toral. El verbo toral, ¿quién lo distingue? Antes de que yo se los diga. No. ¿El verbo qué? Toral. Si yo digo, el mariachi canta con mucha energía, ¿cuál es el verbo toral? Cantar. ¿Sí? Aquí estamos dándonos una indicación del Señor para ser salvos y contiene un verbo toral. Vamos a verlo leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí está un antecedente de justificación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el verbo toral? Creer. Todo viene de creer. La salvación viene de creer para los que se arrepintieron. ¿Estamos de acuerdo? Toda la salvación viene de creer. Eso no se les aparte de su conciencia, para que despierten sus sentidos, que el Espíritu de Dios despierte ese sentido, y entienda que el objeto de la salvación empieza por creer en el Hijo de Dios. ¿Qué dice? Creer. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego pensamos, nos distraemos en muchas cosas que son vanas respecto de los ataques del enemigo. Pero hay que distinguir que si por creer viene la salvación, por el no creer viene la perdición. Así de simple. Luego yo hablo con gente que acostumbra a pronunciar herejías, se desvía en la palabra. Y muy simple, el Señor me ha dado esta virtud que a ustedes también se las va a entregar. Y unos ya la tienen, igual que muchos, no es de uno solo exclusivo. El Señor no hace excepción de personas. Es entender que el propósito del Señor para que nos salvemos es creer en su Hijo.
Esto encierra muchas cosas. Es profundísimo. Es el objeto de nuestra vida. La vida de nuestra vida es creer en quien nos dio el Señor para que nos salvara. La pugna, si de Satanás, es contra Dios, porque es enemigo de su Hijo, a quien le dio toda autoridad de juzgar, a quien le dio toda autoridad y señorío. ¿Sí? Y también lo hizo sumo sacerdote para que con el Padre tenemos al Hijo. Es el intermediario. Pero, ¿cómo va a ser tu intermediario si tú no crees en Él? Cuando tú te demuestras en no creer en Él, estás contra la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre fue que Él nos salvara. Cuando ustedes en su vida venga ese ataque, ese sangoloteo, y venga esa distracción, deben de denotar que el objetivo de su salvación es creer en el Hijo de Dios. Y de creer por Él, en Él les va a venir el amor. Y después no nada más van a creer en Él, se le van a gozar en Él. Y vamos a entender esto porque es crucial. Y de esta palabra de Dios vamos a denotar muchas cosas. Vamos a seguir. Vamos a Juan 3:18, nada más 2 versículos adelante. El que en Él cree no es condenado. ¿Sí? ¿Cuál es la primicia de no ser condenado? Primicia es lo mismo. Creer en Él. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque de antemano nacimos en pecado. Concebidos en pecado somos, y a la ley de Dios ninguno es santo. El que no cree de antemano está condenado, porque su condición no es más que la misma de cualquiera uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ya ha sido condenado, porque el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya vimos que el ángel Gabriel le revela a María quién es el que había de venir, engendrado en ella, mas no creado. ¿Cuál es su nombre? Es el Hijo de Dios. Y será llamado Jesús, a nuestra traducción. Yo les invitaría a que se acostumbren a decirle Yahshua HaMashiach. ¿Por qué razón? Porque cualquiera se llama Jesús, pero no cualquiera es el Mesías. Nada más hay uno, y es Dios, y es el Hijo de Dios, y está centrado a la diestra de Dios. Vamos, un aplauso al Señor. Él es Dios. Él es, a nuestra traducción, Jesús el Mesías. Al hebreo es Yahshua HaMashiach. Jesús el Mesías. Ha significa Él. Mashiach, Mesías. Yahshua HaMashiach. No hay otro Mesías más que el Hijo de Dios. Muchos podrán llamarse Jesús. Mi abuelo se llamaba Jesús. Hay gente que en Chihuahua le dicen chucho a los perritos. Es una ofensa. Es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, Él es Dios. Vamos a darle todo nuestro respeto. Es Yahshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Si no nos acostumbramos a decir hebreo, es el Hijo de Dios. Acabamos de cantar la alabanza que dice, recibe Hijo de Dios. Y no hay otro que sea el Hijo de Dios. Nosotros somos por adopción, pero de legitimidad, el único que es de Él es su Hijo. Vamos a ir a Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a dádiva. El que no cree en el Hijo de Dios, no cree en el Padre. Así nos está diciendo, el que cree en el que me envió, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene la salvación? De creer. El que cree va a obedecer.
A ver, yo les voy a poner un ejemplo muy somero. Hace rato, por cierto, me encontré una pastilla aquí, vieja, no sé, digo, no la tomé, algunas está enfermo, pero hoy la voy a usar de ejemplo. Es que no la veo en mi chaleco, yo creo, porque está entera, ¿no? Se hubiera hecho. Bueno, aquí está. No le eché la culpa a mi esposa, ¿eh? Sí, aquí está esta pastilla. Si me dicen, Francisco, con esta pastilla vas a curar un mal del cual te va a venir la muerte, pero si la tomas, te va a venir la cura. ¿Qué pasa si yo digo, sí, pero no la quiero? Estoy despreciando esta cura, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué pasa si estoy convencido de que me va a curar? ¿Qué voy a hacer? Me la voy a tomar. Voy a obedecer el diagnóstico que es, sí, vale, la indicación que es tomar esta pastilla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el que cree que el Hijo de Dios salva, se va a sujetar a su señorío. La obediencia es una consecuencia de creer. A menos de que no quieras creer y desprecies el señorío. ¿Sí? ¿Qué es el señorío? Despreciar al gobernante, despreciar al que gobierna, despreciar al que te salva, despreciar al que dio su sangre por ti. Pero aquí viene el punto de entender, bueno, si la salvación me viene por creer, la perdición me viene por no creer. ¿Estamos de acuerdo? O no creer y despreciar. ¿Sí me explico? Miren, aquí pasa mucho. Nosotros hemos tenido poco tiempo en esta nueva congregación y creo que el Señor me ha puesto la preocupación y la palabra de empezar como de ceros. Como de ceros desde las primeras obras de la salvación, desde el gobierno de Dios, desde quién es el Hijo de Dios, quién es el Padre, quién es el Espíritu, cómo habla el Espíritu, la administración de las cosas del Padre, del Hijo, lo que es la misericordia, todos los elementos que hemos estudiado. Pero de nada sirve que no creamos. ¿Sí? De nada sirve todo esto si alguien no cree. Yo lo noto porque he contado que aproximadamente son 50 gentes las que están oscilando en esta congregación, pero van y vienen. ¿Sí? Y yo creo que no los juzgo ni lo más mínimo, sino me pongo a pensar, ¿por qué van y vienen, Señor? Porque no creen. Por esa es la razón. No es que digas estoy comprometido con Dios, es que no creen, porque si creyeran, automáticamente su amor estaría comprometido con Dios. Platicaba con mi hermana Blanquita en la mañana de otro tiempo que predicábamos en otro lugar, ¿sí? En donde una persona llegó y me dijo, oiga hermano, mi mamá quiere venir, pero no quiere dejar sus ídolos que tiene en su casa. Y yo le digo, no te preocupes, cuando empiece a amar a Dios, no va a amar sus ídolos. No luches contra eso, va a ser consecuencia de. ¿Por qué no vienen a la congregación? Porque no creen en Dios. Vienen meramente porque tienen problemas, porque tienen necesidades, porque están angustiados, porque quieren buscar, pero no quieren creer en el Hijo de Dios. Mucha gente habla de Dios sin hablar de su Hijo. No puedes tener a Dios en la boca si no tienes a su Hijo, porque esa es su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, seguimos, porque de todo lo que le estoy diciendo, el Señor nos dejó la explicación. Precioso Hijo de Dios, y ahorita lo vamos a ver. Vamos a Juan 6:40. Aquí nos va a hablar de la voluntad del Padre. Nadie puede decirse del Padre si niega a su Hijo. Nadie puede decirse del Padre, hermanos, si no obedece al Hijo. Hay algo muy importante. El tema de la Trinidad, que no voy a tocar hoy porque es un tema de estudio teológico, porque la Biblia no habla de Trinidad. El Señor dijo siempre sí, que en Él encontraríamos al Padre. Y una simple evidencia es que la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. Por eso lo hemos de encontrar. El Hijo hace lo que el Padre quiere. El Hijo sigue la voluntad de Dios. Si nosotros somos hijos, hemos de hacer la voluntad del Padre, que es la misma del Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a leer. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo, si lo que me diere, corrijo, es que no traje lentes. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré al día postrero. ¿Quién ha de venir a resucitarnos? El Hijo de Dios, como una consecuencia de creer. Pero ahorita vamos a ver ya cómo no creer. Porque el propósito de Satanás es que no creamos en un cierto momento. Después otros dejan de creer porque quieren. Porque ciertamente no todo podemos culpabilizar al enemigo. Es que él vino y me hizo. No es cierto. Hay gente que ama la cochinada, ama la maldad, ama todo eso. Y pone pretextos y pone 1000 cosas. Miren, hay algo importante. De verdad que yo hago un análisis de cuando yo era un joven, ahorita con los jóvenes de hoy. Y la vida está bien difícil, no les da tiempo de nada. Antes teníamos mucho tiempo en las tardes, que hasta jugaba uno. Jugabas y después te metías y veías los Simpsons, ¿verdad? Y ya después ya te ibas a dormir. ¿Sí? Pero ahora ya no. Ahora nada más llega uno, lo que alcanzas a hacer y después al otro día a ver cómo te va. Y así ves, ¿por qué? Porque eso es también la voluntad de Dios, que esto pase. Pero todos los jóvenes dicen, no voy porque no tengo tiempo. Ir a la iglesia no salva. De verdad que no salva. Sin embargo, en la iglesia, como dijo Pablo, no dejemos de reunirnos unos a los otros porque ahí nos exhortamos. Sí, yo estoy gordo, tengo panza y bueno, pues es que no voy al gimnasio, ¿cómo? Si quisiera yo estar en una condición, pues tendría que ir al gimnasio y hacer ejercitarme y comer bien, ¿no? Entonces esta es consecuencia de eso, ¿verdad? El que no va a la iglesia no se ejercita en la palabra de Dios. Por eso cuando cualquier otro le da una palabra falsa, no sabe ni qué, porque no, vive, digo, el limbo no existe, ¿eh? Pero vive como los niños del limbo, ¿no? Dicen los católicos, sin pena y sin gloria, ese no sabe nada. Y es la verdad. Vamos a ver. Sí, vamos a leer. De la parábola del sembrador lo tocan 3 evangelios, pero vamos a usar a Mateo y a Lucas porque así creo que conviene. Vamos a, Mateo 13:3. Bueno, a ver, vamos a Lucas, a ver, vamos a ver qué tal nos va con Lucas. Con Lucas capítulo 8. Creo que está más digerible todavía. Ok, vamos a empezar desde el versículo 4. La instrucción de todo lo que está pasando nos la dejó el Señor. Algo bien importante es, miren, yo empecé a leer la Biblia leyendo las cartas de Pablo. Él amplía la enseñanza del Señor porque el Señor, más bien explica las enseñanzas del Señor. Pero la mejor palabra que la otra es sustancial, es el Evangelio. Es el Señor. Él nos deja toda la instrucción. Él es el Maestro. Él es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Con lo que nos enseñó es suficiente para entender todo. Y lo vamos a ver. Ok. Vamos a ver desde el versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, fue pisada. Y las aves del cielo la comieron. ¿Cómo fue esto? Pues sabemos bien que la siembra se hace por surcos, ¿verdad? Por lo regular. Eso cayó fuera del surco. El surco es abierta la tierra para que esa semilla caiga a profundidad. Y que cae fuera. Y en lugar de
ser introducida al fondo de la tierra, es pisada por los que van caminando. Y encima de que es pisada, por si una se salvó, llegan los pajaritos y pin, 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 y para adentro y vámonos. ¿Estamos de acuerdo? Dice, ok, que sigue. El versículo 6. Y otra parte cayó sobre piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. En la piedra sí recibió agua, pero no la retuvo la piedra porque no es tierra, ni tiene esos atributos de la tierra. ¿Y qué pasó? Se secó. Sí, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. ¿Qué son esos espinos? Es una planta más fuerte que la que va a salir de la siembra, que por lo regular es el trigo. ¿Qué hizo? La maltrató hasta que la apagó. 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y dio fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Algo que es muy importante, esta parábola puede ser muy sencilla, no es cierto, es profunda, pero solamente la han de entender los que tienen la intención y el Señor en su voluntad de revelarla. Pero el Señor aquí nos da una revelación de qué significa la parábola, que son las instrucciones para lo que ha de pasar. ¿Sí? Y aún así, muchos no la van a entender porque no es voluntad de Dios. Pidámosle que sea su voluntad. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Versículo 10 dice: a él le dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Miren, hermanos, lo que les voy a decir es delicado. ¿Por qué razón? Porque me costó a mí mucho tiempo asimilarlo. El Señor nos dice en múltiples partes de la Escritura que somos linaje escogido. Y yo me resistía a aceptarlo. Porque decía: ¿por qué somos linaje escogidos? ¿Qué no todos? Pues aquí no está diciendo, hermanos, no todos. Dice: a vosotros es dado a entender la parábola. Pídale a Dios que la entienda. Porque si no la entiende, algo anda mal. Y esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí está la conversión. Yo desde que empecé a predicar les dije: el Señor nos da ¿qué? Conversiones, una cosa por otra. Y en la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Su Biblia o su celular, porque ahí está la Escritura, nos dio modernidad el Señor. Digan: esta es la palabra de Dios y tiene el poder, ¿sí?, de que yo escuche la voz de Dios cuando la empiezo a escudriñar. Así es, hermanos. Y tiene fundamento, y ahorita se los voy a tocar. Versículo 12. Y los juntó al camino, ¿sí?, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí está la conversión. Los que oyen, porque van a ver que los demás casos no es lo mismo, porque hay unos que se les dio todo y lo despreciaron. Los que oyen, y viene el diablo, ¿y qué? La quita. Vamos a volver. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y en entendimiento de la parábola vamos a denotar un elemento que norma. Ya vimos que el verbo rector hace rato era el creer. Aquí el Señor nos dijo: la palabra es la semilla. Y en el 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y la salven. ¿De dónde la quitó? ¿Cuál es la tierra? Hermanos, desde ahorita vayan razonando que no tengamos un corazón duro, que no sea tierra fértil para la palabra de Dios. Ahí está la conversión. El corazón es la tierra. ¿Y de dónde quita la palabra Satanás? Del corazón. ¿Cómo? Como pueda. Como pueda. Por una u otra razón. ¿Me explico?
Bueno, vamos a seguir. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Aquí ya nos dio otro elemento que nos dice el Señor: van a tener tiempo de prueba. Y no dijo unos, sino que lo emitió como una generalidad. Es todos. ¿Y a la prueba qué? Se apartan. Hay algo importante. Quiero que observen esto. Vamos a Lucas 22. Me voy a referir al tiempo de prueba. Y quiero que vayamos al versículo 31. A este versículo le precede los momentos de esa última cena que tuvo el Señor, que significa nuestra Pascua. Pero observen lo que dijo el Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Simón, Simón, ¿a quién se refería? A Pedro. ¿Y qué le dijo? Satanás os ha pedido. Esa es de las cosas más misteriosas que yo he encontrado para mi corazón. Porque Satanás no puede zarandear a nadie si el Padre no lo permite. ¿Estamos de acuerdo? El Padre es soberano. Satanás no es nadie. Está en el propósito de Dios de que estas cosas pasen, porque todavía no lo ha quitado, porque lo va a quitar. Pero que dijo, te pidió para zarandearte, como también le hizo a Job. Y que como seguramente también fue zarandeado el profeta Elías. Pero aquí de Job también está textualmente marcado de que si el Señor le da permiso a Satanás, que lo toque, más no que le quite la vida. Y aquí dice, os ha pedido para zarandearte. La palabra es amplia y es precisa. No se menea la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Asimismo, el mismo Satanás y el reino de tinieblas no puede actuar si el Señor no lo permite. Y si alguien se revela a eso y dice, pero Dios es un Dios malo, no, es Dios. Es Dios, y el que reconoce su soberanía asume que Él controla todo. ¿Y quiénes somos para decir entonces es un Dios malo? Porque alguien lo va a decir. Por eso luego me mido en no decir esto, porque los que están en rebeldía buscando pretexto, lo van a ocupar. Es Dios y es el Señor. Y es soberano en toda la magnitud. Entonces, cuando regresamos a Lucas 8, nos vuelve a coincidir la palabra de que cuando son, ¿qué? Sometidos a prueba. ¿Qué hacen inmediatamente? No, ya no voy. No, ya no esto. Es que hay que ir, miren, de veras que es que yo he visto todos los pretextos, no para nada más estar en la palabra, para no estar en el camino de Dios, sino para hacerse tontos. No porque me vio feo, no porque mi gatita iba a tener gatitos. Yo iba antes, pero después me di cuenta que piden dinero. No pedimos dinero. Sí, dice el Señor que Él ama al dador alegre, el que da algo para la obra de Dios. Es bueno, pero todos el Señor no ocupa nada. A nadie le obliga a nadie. Y luego encontramos más cosas. No porque ya quedé con fulano que me iba yo a reunir y no lo veo desde hace 20 años y es mi mejor amiga y no voy. Hoy amanecí muy desvelado. Ay, el domingo no alcanzo a hacer nada, tengo que darme un tiempo para mí. Me estoy encontrando, estoy triste. Ahí va fulano, y etcétera. Yo tengo un hijo que le dije, hijo, no te voy a dar ni un centavo si no vas a la iglesia. ¿Por qué? Porque por lo menos vas a estar en las cosas de Dios. Y le voy a preguntar al pastor, de la iglesia que escojas, sí eres regular. Y si ve que tú eres un hombre
que se apegue a las cosas por lo menos que pasan ahí. No, es que yo no quiero que tú me digas, no, pues no, ve, congrégate. Porque si no te ejercitas vas a olvidar la palabra. ¿Qué pasó? Que buscó otros pretextos y como no le di, pues ya la trampa quedó expuesta y ya se enojó y todo lo demás. O sea, todos tenemos en nuestra casa cosas y nos pasan a nosotros también. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces, sobre la piedra los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y... ¿En cuál voy? En el 13, ¿no? O creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Miren, hermanos, qué cosa tan delicada. Qué cosa tan delicada. Miren, algo importante. Luego yo platico con uno de los pastores de las autoridades, Pastor Chuy Muñoz. Le digo, mire, me dice, Paco, es que me gusta cuando dices, lo viví, por eso tengo experiencia. Nosotros, yo llegué a la iglesia a los 10 años. Y lo que pasaba, íbamos un tiempo en otra iglesia. Y por ahí pasaba, un día me acuerdo bien que íbamos peleando los 4 hermanos, somos 4 hermanos, y mi papá se bajó a darnos una cuariza ahí en la calle. Se hacían las correcciones, ahí mismo, y después dijo, papá, ¿a qué vamos? Y después nos fuimos a comer barbacoa. Creo que fue un día feliz para nosotros porque en el corazón no queríamos ir a la iglesia. Y dije un día feliz porque no me estaba haciendo feliz lo otro porque yo estaba mal. Y estamos mal todos. No es un día feliz a los ojos de Dios. Es un día feliz al rebelde. ¿Sí? Y después de ahí, ¿qué hicimos? Después, no, el siguiente domingo, no, pues, y ya nadie se apuró. De verdad, desde el más chiquito hasta el más grande. Pues, ¿cómo es posible que el más chiquito se haya puesto a ver la tele y el más grande se haya hecho tonto, no? O sea, y así nos apartábamos. Y yo le dije una vez a mi hermano, le digo, ya unos años atrás, a mi hermano que sigue, le digo, mira hermano, Dios ha sido bueno con nosotros porque ha tenido misericordia. No hemos muerto ninguno de nosotros en esa condición. Qué hermoso eres, Padre, gracias, perdónanos. ¿Por qué razón? Porque el diablo está esperando que te vayas sin creer. Ya nos dijo que el Señor, que la palabra se olvida. Aquí está la instrucción. ¿Qué dice? Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ya dijo que dejaste de creer. Entonces, ¿se pierde la salvación o no? Sí, se pierde, es obvio que sí. El que diga que no, está diciendo lo contrario a lo que dijo el Señor. Se les olvida, y si de creer viene la salvación, y se te olvida la palabra de Dios, ya no estás en condiciones de ser salvo. Tienes que permanecer en creer para obedecer, en creer para perseverar. Y seguimos leyendo. Sí, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Cuántos no se empiezan a apartar porque prefieren irse al relajo? O sea, yo conozco mucha gente y no lo estoy juzgando. Además, podría incluirme en muchas ocasiones entre ese grupo. Que dicen, no voy porque me invitaron a una fiesta, porque me fui a la pachanga, y de ahí viene la degeneración. Porque en un tiempo empiezo a echarme unos alcoholes, o se empiezan a drogar. Yo, gracias a Dios, nunca he probado la droga, sí he probado el vino. La Biblia sanciona al borracho no tomar vino, pero de ahí te concedes a lo que sigue. Y empiezas a ver la porquería con naturalidad y te recreas en ella y después se te olvida lo de Dios. Oigan, yo he sabido de gente que de seguir la palabra de Dios se cambian a decir que Dios es todo, está en los arbolitos, está en el sol, está en los ríos y está en la naturaleza, y ya no se acuerdan de la palabra porque les es más fácil decir que está ahí a perseverar, sí, y obedecer. Y no se van a salvar, porque aquí está explicándonos el Señor. Esta explicación la estamos comentando, pero la explicación está dada.
El Señor ya nos dio la instrucción de lo que iba a pasar. ¿En cuál estamos? Entonces seguimos en el 14, vamos a repetir. Mas la que cayó en espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Su corazón se recrea más en otro. Miren, hermanos, el Señor nos dijo en Mateo 6:32 que todo lo que ocupan los gentiles lo ocupamos nosotros. Y Él lo sabe antes de que lo pidamos. Es mejor recibirlo del Padre. Todos necesitamos, yo creo que una diversión, ¿verdad? Todos necesitamos pasarla bien, un paseo. Venimos a este mundo a tener vida y vida en abundancia, como lo dice Pedro, del sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Pero aquí el punto toral estamos tocando, de que del discernimiento que nos dé el Señor y dominio propio, no nos perdamos para dejar de seguir oyendo la palabra de Dios, para creer. Y que no nos apartemos de creer para ser salvos y obedecer la voluntad de Dios. Aquí está la instrucción. Miren, y aquí debemos de entender bien cómo viene toda trampa del enemigo. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Que no creas. Váyanse a una parte muy lógica, con lógica. Si de creer viene la salvación y el propósito del enemigo es que no creas, todo lo que hagas para que no creas, no creyendo ya ganó, ya te perdiste. No ganó sobre Dios, triunfó sobre nuestra vida para que nos perdiéramos. Así opera Satanás. Miren, yo me ponía a ver, vamos a Juan 5:37. Yo actualmente no veo noticias, porque las noticias son pura manipulación. De verdad, yo me acuerdo de un maestro que yo tenía muy sabio, ya muchos años de difunto, murió a los 72 años, y tiene como que se murió más de 20. Y estábamos en un café, tomando un café con otro maestro también de la universidad. Y él le decía acerca de un caso que sale en la tele. ¿Y tú qué opinas? Y el maestro sabio le dijo al maestro no sabio: yo no puedo opinar hasta que no vea el expediente. Porque de lo que otros dicen, yo no me puedo instruir. Y eso marcó mi vida. ¿Por qué razón? Porque todo lo demás es somero, es superficial. Vamos a leer la instrucción que nos dio el Señor para creer. Ahorita voy a dar el fundamento de la fe. ¿La fe por qué viene? Para oír la palabra de Dios. ¿Y qué mantiene el creer? La fe de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a oír la palabra de Dios si no la escudriñamos? El Señor también nos dejó la instrucción. Nada lo estamos agregando ni le podemos interpretar, lo estamos ¿qué? Lo estamos exhortando. Esta es la instrucción de Dios. Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en nosotros, porque a quien Él envió no creéis. O sea, no creímos en Cristo. Otra vez viene el verbo rector de nuestra salvación. ¿Cuál es? Creer. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, y no queréis venir a mí para que tengas vida. El que quiere ir al Señor tendrá que escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar, buscar, indagar todo lo que queremos saber de Dios, porque cada vez el Señor, por medio de su Santo Espíritu, va a despertar más inquietud en los que los quieren seguir. ¿Cuál es la forma? Escudriñar. No te dejes engañar, hermano. Los TikToks es veneno. El propósito de Satanás es el que por encima los veas. Y como eres un holgazán y soy un holgazán o somos flojos de naturaleza, no quieres escudriñar. Pero yo prefieres agarrar ahí. Oigan, miren, acabo de ver justamente un video que por ahí me compartieron, donde hay un changuito,
que tiene un celular y está así, pero mira, y le hace así, y le quitan el teléfono al changuito. Le voy a pasar el video, van a ver. Y le hace, ¡bah, bah! Y se pone histérico. Dije, Dios de mi vida, somos muchos los que estamos como chango, ¿verdad? Como ese chango, sin dominio propio. Si no lo tienes, Caleb, a la mano. Mándaselo, Caleb, a ver si nos lo ponen lo que vale. ¿Sí? No pueden dejar el celular y creen que así evangelizan y están en Dios. Es el peor engaño. Escudriñen la palabra de Dios. Esa es la orden. El Señor dijo, va a venir y te va. ¿Qué dijo? La profecía, ¿cuál es? La leímos hace 8 días. Y ninguno enseñará a su hermano diciéndole, conoce al Señor tu Dios, porque yo pondré mis leyes en su mente y las guardaré en su corazón. Y si yo seré a ustedes por Dios, y serán a mí por pueblo, y nunca me acordaré más de sus transgresiones y pecados. Gloria a Dios. Escudriñemos la palabra, porque esa fue la instrucción de que enseñó. ¿Quién es nuestro maestro? El Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No hay duda, escudriñen, no se dejen de engañar. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Pásame una silla, Pato, pásame una silla. Pásame una silla. Es que quiero que lo entiendan en su corazón. De verdad, que no se les olvide, que ninguna cosa los engañe. Silla. Si esta silla le quitamos una pata, ¿qué va a pasar? Así es simple. Quiero que alguien se caiga, le quito una pata a la silla. ¿Estamos de acuerdo? Se la quitamos se va a caer. Satanás, obviamente, sí, es un estratega, es un depredador. Con que no creas, te perdiste. ¿Para qué quiere más? Hay gente que dice que yo no hago nada malo. Soy una persona... Y de verdad que sí hay gente que tiene unas conductas buenas. Se portan bien. Sí, no hacen gran cosa. Yo conozco gente muy respetuosa. El Señor es bueno y misericordioso. Créame que todo el mundo dice, si mi abuelita era buena persona, nos crió, nos dio esto. Tu abuela Flaca, yo la conocí. Flaca es mi esposa, acuérdense. Es buena mujer. ¿Qué dijo el Señor? Sabemos bien que en el Apocalipsis hay un apartado de gentes donde dice, estos serán juzgados conforme a sus obras. Nunca duden de la justicia del Padre. Pero yo digo de aquí, ¿quién es santo como para decir yo por mis obras me voy a salvar? Necesito Salvador. Y mi salvación me viene por creer. Y Satanás, el estratega, lo que provoca es que no creas. Para los que se roba la palabra. Y para los que solitos se meten el pie, ¿esos para qué? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir leyendo. Vamos a Romanos 10:17. Vamos a leerlo juntos. ¿Ya está puesto? 6:17. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es de nosotros. Es ese regalo que Dios les da a los obedientes que escudriñan la palabra de Dios. Es la fuerza de Dios, su Santo Espíritu en nosotros obrando con poder. Del oír la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a Hebreos 11:1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace 8 días celebramos nuestra Pascua. ¿Y qué celebramos? Que el Señor vino, que murió ¿para qué? En ofrenda para el perdón de mis pecados al Padre. Que resucitó como el primero de los resucitados, como hemos de resucitar nosotros, y que lo esperamos. ¿De qué sirve repetirlo si no estamos llenos de fe? Y esta fe nos viene por el creer. Las cosas no es por obras, sino por fe. Y la fe tiene obras, que es distinto. Es otra parte. Tiene sus resultados, sus manifiestos.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, esta es la prédica de hoy, es muy simple. Es muy simple la prédica, todavía no le cortes un poquito. Este es el objeto de lo que quería compartirles. Tenemos que perseverar y luchar. Nuestra lucha es mantenernos en creer. Esa es la única carga que nos mandó Dios. No dejes de creer. Y el creer va a tener como consecuencia va a traer ¿qué? Fe, porque vas a obedecer en el menester o obra del Señor. Y todos, el que crea, el que empiece a creer va a escudriñar la palabra y va a tener fe. Y de la fe va a tener esperanza y va a tener vida, porque va a seguir creyendo. No dejen de hacerlo. Es como ir al gimnasio. ¿Quieres estar musculoso? No dejes de ir. Hay que seguirlo haciendo, porque ya vimos que el menester de Satanás, ¿qué es? Que no creas. Para unos y otros les van a despreciar el sacrificio del Señor. Y otros van a venir a la iglesia también sin creer. Y no va a haber ningún fruto porque no van a tener del Señor la fe de su salvación. ¿Estamos de acuerdo? Es muy sencillo. A ver, ponte el video, que si lo puedes poner. Miren nada más. Esta es la mentira del diablo y hasta el changuito a ver. Véanlo nada más. A ver, ¿qué le pongo? A ver. Me quito para que se vea bien. Me lo enviaron y dije, no, Señor, miren, ya el teléfono ahorita yo lo aventé en la voz a mi esposa, que sirva nada más, es la mejor herramienta del siglo, es obvio, y del siglo anterior, pero que no nos conquiste, ni creemos que evangelizamos por el TikTok. Esa es una de las formas, a haber miles, tantas como seres humanos sean objeto de Satanás y del mundo para perdición. ¿Ok? Bueno, pues es la prédica de hoy.